Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a un programa más de Corazones de Muy Buena Ley, un podcast en donde he tenido la fortuna de entrevistar gente de la institución de Rayados de todas las secciones, jugadores, entrenadores, jugadoras, directivos, y es un placer estar una vez más aquí con ustedes. Yo soy Nacho Llantada. Muchas gracias por acompañarnos y te invito a que compartas este programa, que le avises a tu gente que le gusta el fútbol, no solamente de los Rayados, aunque vamos a hablar específicamente todo el programa de los Rayados, pero invita a todos tus amigos que les gusta el fútbol, porque estoy seguro que estas entrevistas pueden aportar mucho valor. Hoy, en este nuevo capítulo, estoy honrado, estoy agradecido de entrevistar a una persona que admiro mucho, no solo yo, toda la afición rayada, lo admiramos mucho, le tenemos mucho cariño, nada más para que se den un cáliz, ¿no? Directivo o presidente, como le quieran llamar, del 2001 al 2012, a los Rayados, nos entregó bajo su mandato, por decirlo así, 3 campeonatos de Liga, 3 campeonatos de Conca Champions. Jugadores que estuvieron en esa época, cuando él fue el presidente, les voy a nombrar algunos para que se den un cáliz. Guille Franco, Erviti, Luis Pérez, El Chupete, Aldo de Nigris, Duilio Davino, Basanta, Ayoví, Cardoso, El Cabrito Arellano, etcétera, etcétera. Toda su historia, todos sus inicios, lo pueden encontrar en múltiples podcasts que he estado escuchando que están por ahí. Métanse, pónganle en cualquier plataforma de podcast Jorge Urdiales, se van a poder encontrar la de Nayo, la de Isaac, la de Titanes, entre otras. Pero hoy tengo yo la fortuna de entrevistarlo. Ustedes que sí saben quién es, tal vez no sepan algunos detalles curiosos que me di cuenta investigando, como que alguna vez fue capitán de los Tigres. Obviamente que su padre fue uno de los fundadores, poderlo llamar fundadores de los Rayados. Alguna vez le propuso a la FIFA, según lo que leí, que cambiáramos a 4 tiempos de 20 minutos para poder interactuar más con la afición, que descansaran más, que las mascotas pudieran convivir más con los aficionados, que gracias a una diosidencia terminó siendo el presidente de los Rayados y que no se puso una vez la camiseta de los Tigres. Y pues bueno, don Jorge Urdiales, es un placer tenerlo. Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti y a ustedes en este podcast porque pues me dan una nueva vitalidad. A mí cada vez que me tocan el tema pues es como si me podaran. Vuelvo a vibrar, vuelvo a vivir lo que desde niño tuve la oportunidad de hacer con mi padre, que me llevaba a los viajes con el equipo y que pues lo disfruté muchísimo desde el TEC, algunos entrenamientos en el campo de bachilleres, como le llamaban al colegio civil, que luego desaparecieron esa cancha, pero fue la primera que tuvo alumbrado en Monterrey. Lo pusieron el ingeniero de Zamacona, compadre de mi papá, que era el director de la CFE en Monterrey, Álvaro Zavala, el de las grúas, y mi papá fueron los que impulsaron a que hubiera las torres, que se pusieran las torres de alumbrado. Primer alumbrado, cancha con alumbrado en Monterrey. ¿Era la novedad? Sí, porque la verdad es que era béisbol en los 50s. Así que bueno, muy honrado también de estar aquí. Para mí el Club de Fútbol Monterrey pues lo es todo. Una realización muy grande que me permitió, agradeciéndole a Dios, la oportunidad de poder en una empresa pues canalizar todo lo que yo había aprendido en varias empresas y bancos donde trabajé. Digo que no, nada más me faltó el de sangre y gracias a Dios no lo he requerido, a pesar de algunas pequeñas operaciones por ahí en el camino, pero sí, muy, muy satisfecho, muy agradecido con Dios porque me ha permitido una plenitud especial, porque siempre pensé estar cerca de Dios y cerca del deporte, y así lo inculqué a mis hijos, y no solo no me arrepiento, lo agradezco porque el estar cerca de Dios y del deporte siempre nos va a traer cosas buenas. Así. Más adelante quiero platicar o preguntarte, Jorge, sobre esa pequeña diosidencia de cómo terminas o cómo se te hace esa invitación. Antes de llegar a los inicios, que generalmente en las entrevistas cuéntenos su inicio. Yo me voy al grano, para que los primeros que no se nos vayan así de grano. Yo voy a poner una palabra
que no es una, más allá, porque va a ser una persona, pero no que me hable de esa persona, sino de esa época, de esa etapa, y vamos pimponeando sobre eso. Lo primero que quiero hablar es, o la primera palabra que arranco es pasarela. La época de pasarela. Ustedes estaban entre varios candidatos antes de que llegara Daniel. Sí. ¿Quién toma la decisión de ir por él? ¿Cuál es el conducto? ¿Batallaron? ¿No batallaron? Los detalles que un aficionado a veces no logra saber. Claro que sí. Mira, nosotros habíamos visualizado darle continuidad primero al proyecto de Floro. No se logra con Cano, no se logra con Pepe Treviño. Y entonces hacemos un análisis. Yo me considero una persona muy institucional, siempre hablo en plural de primera persona. No me gusta el yo-yo, no lo soy, no me manejo así porque siempre he tenido la fortuna de contar a quién consultarle, con quién rebotar una idea, con quién compartir algo para luego tomar decisiones. Entonces empezamos a analizar que el equipo estaba muy cómodo. Necesitábamos a alguien que lo vieran como veían a Floro, que lo vieran hacia arriba. No por falta de méritos de Cano o de Pepe Treviño, sino porque estaban más familiarizados con ellos y el plantel estaba cómodo. Entonces decíamos, necesitamos a alguien que sacude el avispero, ¿no? Alguien que venga y lo saque de su confort. Ponga un manazo sobre la mesa. Había prácticas muy normales en ese entonces de que se les pagaba un salario anual. Casi todos los clubes pagaban 10 meses, nosotros pagábamos 12 meses. Lo repartíamos en 24 quincenas y los otros clubes cuando no había actividad no pagaban. Y entonces nos encontramos más bien que en abril quedamos fuera de la liguilla. Y yo dije, bueno, vienen 3 meses en donde no hay ingresos para el club. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos traer a alguien que cambie el chip. Cuando jugábamos de visita éramos un poquito cheque al portador. Era que no nos golearan, o si sacábamos el empate veníamos muy contentos. Entonces había que hacer un cambio de mentalidad. Entonces necesitábamos a alguien grandecito, ¿sí? Alguien que lo vieran hacia arriba. Empezamos a pensar en quiénes habían sido campeones. Hablamos con Lapuente. Con Lapuente me tocó a mí jugar como jugador de Rayados. Coincidimos en el 62, 64 por ahí, Lapuente y yo en Rayados, con Claudio Lostanao, con Ángel Lama, con todos ellos. Y él ya había logrado campeonatos con Necaxa. Y Mundial. Y el Mundial, había dirigido el Mundial. Con muy buen papel, ¿cómo no? Platicamos con Ruggeri, platicamos con Alfredo Tena, que había también ya logrado campeonato. En fin, y luego dijimos de fuera. Pensamos en Bielsa, que había hecho muy buena labor en Atlas, la formación de jugadores. La Volpe, pero no estaba disponible. Y estaba disponible Pasarela. Buscamos por ahí y dijimos, tiene que haber un grandote, ¿no? Está entre los mejores que ha catalogado FIFA como jugador, como entrenador, una trayectoria, levantó la copa dos veces. Entonces, lo agarramos en un muy buen momento. Él traía un tiempo de no dirigir porque había estado en Italia, tuvo algunas diferencias o no arrancó bien un campeonato, lo retiran, pero le dejan el contrato vivo, entonces él no podía dirigir y tenía ya casi 2 años de no dirigir. Y nosotros sabemos que el jugador o el entrenador no puede o no quiere estar tanto tiempo inactivo porque lo matas. Entonces lo buscamos, se interesó muchísimo. Sabíamos que si venía a Monterrey o lo citábamos en México iba a ser un escándalo y que entonces nos podría dificultar la contratación. Nos fuimos a Cancún, lo citamos en Cancún. Y fue cosas que pone Dios en el camino porque el haberlo hecho en Cancún, que no conocía él, lo maravilló el mar, lo que es Cancún. Pero además, todo México. Así. Claro, pero además... ese hotel donde lo entrevistamos era el único en Cancún en ese entonces que tenía una cancha. Y de ahí una de las condiciones que nos puso ya cuando llegamos a un acuerdo después de obviamente negociar y idas y vueltas con los aspectos económicos, sobre todo del plantel, de con quién voy a contar yo y qué tantos refuerzos, y si yo ya había el equipo. Para cuando vino acá él ya se había echado todo. Videos y demás. Había tenido una gran temporada Juan de Dios Ibarra.
Y entonces dice, tiene un arquero sensacional y demás. Porque él no alcanzó a ver a Ricardo Martínez, que después lo vio en un equipo de segunda división que nosotros lo habíamos prestado y lo trae, nos pide que lo regresemos al club. Y fue una de las claves bueno, para ser campeón. Esa es una anécdota muy simpática con Cobras. Con Cobras. Con el equipo de Cobras. Bueno, entonces lo citamos allá y él dice, ¿con qué recursos cuento? Dice, sé la empresa que está atrás de ustedes, sé quiénes son, sé cómo ven el fútbol, sé que lo ven como un compromiso social y eso me identifica a mí mucho. Y yo quiero triunfar y me interesa mucho México. Y veo que estoy agradecido, además aquí fuimos campeones en el 86 y demás. Y entonces luego ya que llegamos a acuerdos dice, pero la pretemporada tiene que ser aquí. Aquí, porque ya me enamoré. Sí. Y fue muy padre ese proceso. Nosotros lo dejamos todavía así como que, no, es que pedí algo más y nosotros ya, eso es, y nos tenemos que regresar porque tenemos una junta con las autoridades del club y nos regresamos un viernes y el sábado a mediodía nos llamó y dijo, ya está, así va, ya pensábamos que sí. Y bueno, fue como lo invitamos, ¿no? Pero, y entonces nos dice, no puedo entrenar yo hasta el 1 de julio, pero sí se pueden ir primero mi preparador físico y mi auxiliar, Sabela. que era Sabela. Qué buen asesor, tenía un segundo, un segundo de a bordo, un brazo derecho formidable. Ahora estuvo con la selección argentina. ¿Cómo no? Y acaba de fallecer hace unos meses, desgraciadamente. Tuvo una enfermedad muy severa, un cáncer detrás de la nariz, que lo postró mucho tiempo y fue muy penosa su enfermedad. Pero un gran estratega que le aportaba mucho a Daniel y que hacían un gran equipo. Entonces llegan ellos y preparan el equipo, ¿no? Pero fue muy padre esa pretemporada porque fue un compromiso y aprovechamos para hacer un parteaguas de hacer un cambio de mentalidad también desde la manera de pagarle a los jugadores. ¿Sí? Platicamos con la columna vertebral, que eran, Ricardo Martínez salió porque se había lastimado el talón de Aquiles. No sabíamos si iba a poder regresar o no. Lo mandamos a Estados Unidos a operarse. Salió muy bien de la operación, pero teníamos las dudas por su edad y por una lesión muy seria. Entonces lo prestamos al Oaxaca, equipo de segunda división, de ascenso, de divisiones de ascenso. Y se quedó Juan de Dios y se quedó el Gato Ortiz como suplente. Entonces trajimos a Rochen, al Guille, a Arbiti. Tuvimos una reunión con los jugadores previa. ¿Los escoge Pasarela? Sí, ellos tres. Él nos dio, nosotros le pedimos 3 candidatos por puesto. Es decir, nos dijo, necesito un central, un volante por izquierda, un poquito para utilizarlo en 2-3 puestos, que sea un poquito polifacético, y un killer. Y entonces nos recomendó a un central de River, a uno que estaba al de Boca, al de Sao Paulo y a Rochen. Nosotros siempre le pedimos 3 candidatos, porque cuando te dan, oye, dame opción 1, 2 y 3, te dicen, no, me trajeron al tercero. No, tú me dices 3 que sean del mismo pelo, ¿no? Del mismo nivel. Y yo hago mi chamba. Y nosotros vemos cuáles están en mejores condiciones para el club. Y que no haya la excusa, sí, muy claros, muy abierto también a Daniel para platicarlo, decir, no vayas a decir después, inclusive públicamente, decir, no, es que me trajeron a la opción 3 en vez de a la 1. No, le avientas la pelota al directivo. ¿Verdad? No se vale, porque estamos decidiendo como club, como institución. Y entonces fuimos por Rochen, por Herbiti, por Guille. Nosotros queríamos comprar a Guille porque ya se había casado, estaba estabilizado, Herbiti estaba soltero, nosotros lo queríamos a préstamo para ver si se adaptaba, cómo se adaptaba. Y San Lorenzo nos la volteó y nos dice, no, te vendo a Herbiti y te doy con opción de, pues mejor, al Guille. Claro. ¿No? Afortunadamente llegó tan contento y hizo la pretemporada y estaba tan contento Herbiti que después del primer juego contra el Atlante aquí en el Tecnológico, que hicieron un gol cada uno, Herbiti se casa y entonces se estabiliza también mucho. Claro. Y nos fue muy
muy productivo, muy útil para el club, porque además jugaba de lateral izquierdo, de medio izquierdo, de delantero izquierdo, podía jugar a pie cambiado. Corría, se sacrificaba. Corría, sí. Tenía timing, era chaparrito, pero cabeceaba como el mejor. No, nos rindió muchísimo Walter. Walter perfecto en esa final contra el Morelia, que mete un gol en los primeros 3 minutos. Sí. Jorge, a ver, a esto iba. ¿Recuerda qué sintió usted cuando quedaron campeones? Me imagino que estaba en el palco en Morelia. Claro. ¿Quién estaba a su alrededor? ¿Qué sintió cuando corre Pasarela y pitan después de ese empate? Sí, cómo no. ¿Qué sintió, don Jorge? No, una euforia, una satisfacción enorme, un gran orgullo para la ciudad, para todos. Es decir, nos llenó muchísimo el campeonato. Fue muy importante. En el palco estaba yo con mi familia. Mi familia, vamos a decir, mi esposa nada más y yo. Pero hubo un problema en las gradas. Mis hijos estaban en uno de los aviones que se fueron a charters que hicieron de AXA y de Magni Charters allá a Morelia. Uno se tuvo que regresar y tuvo Isaac, problemas. Sí, iba Isaac y luego ya se volvieron a ir. Sí, y algunos se bajaron. Algunos ya no fueron. Pero entonces cuando hubo un problema allá en la tribuna, nosotros le pedimos a la directiva de Morelia pues que los protegieran y a mi familia se la trajeron al palco. Entonces me tocó vivirlo en el palco, ¿no? Pero me tocó otra cosa más difícil aquí en Monterrey, en la ida. Nosotros decíamos, bueno, alguna motivación especial a los jugadores para que salgan con todo en la final, ¿no? Habíamos hecho una buena liguilla, entonces, ¿cómo la cerramos bien? Y se nos ocurrió hacer con unos cartones grandes una caja de regalo en el centro de la cancha. Y después de que hicieron el calentamiento y se meten al vestidor, los trajimos por fuera de la cancha, acá casi por el túnel, o sea, por la fosa que había en el TEC. Y por ahí metimos a las esposas y a los niños, hermanos o familiares de los jugadores y los guardamos en una caja de regalo. Entonces, cuando salen a la cancha, se caen las 4 paredes de la caja de regalo, y con su moño y todo, y está la familia. Un trancazo para los jugadores que te podía jugar de ida o de vuelta. Porque yo decía, bueno, y si se me distraen con eso, me va a matar, nos va a matar Pasarela. Sí, claro. Pero lo habíamos hablado con los familiares, con las esposas y los papás o hermanos de ellos, y decían, sí, vamos a hacerlo. Y entonces llenaron el vestidor de cosas emotivas, mensajes y todo, y luego en la cancha, ¿no? Entonces ahí empieza el juego y hay una duda de Mario Ruiz, el defensa derecho del Morelia y el portero, que no me acuerdo ahorita quién era de Morelia, pero creo que era... Bueno, ahorita me acuerdo. Creo que era alguien que luego vino a jugar en Tigres y luego jugó en Bravos, se me fue. Pero, tú y a mía y llega Herbiti y Herbiti se adelanta no sé, con las y minuto dije, minuto 3 o 4. Entonces ahí nos dio mucha serenidad. Sí. Después el equipo empezó a jugar, viene el gol de cabeza de Guille, el penal a Lucho que lo mete el Pirata. Sí, y luego un gol del Bofo al final. Y luego el gol del Bofo. Y cuando llego al vestidor, me dice Pasarela, le digo, Daniel, ya teníamos el 3-0. Dice, es mejor 3-1. No, le digo, ¿cómo me vas a decir que es mejor 3-1? Le digo, no te la compro. Dice, es mejor. Con el 3-0 podíamos salir confiados. Con el 3-1 no vamos a salir confiados. Yo me encargo de que salgan a la cancha con el cuchillo entre los dientes porque no nos hacen gol en Morelia. Me lo dijo desde el vestidor acá. Híjole, qué bueno. Y no nos hicieron gol en Morelia. Fue un empate allá. A 0-0. Y levantamos la copa después, desde el 8-6. Sí, 17 años. 17 años. Yo hago perfecto Pasarela corriendo. No, se fue como loco a la afición. No, impresionante. Y después de esa época, me voy saltando épocas, ahora sí, viene otra palabra, porque vienen momentos también difíciles, como al equipo y con mucha expectativa. Viene la época de Herrera. Sí. Perdemos 2 finales, una con Pumas, otra con Toluca que nos expulsan creo que a medio equipo y estuvimos a uno que se cancelara el juego, yo creo. Al minuto 17 o 18 por ahí ya nos había expulsado a Paulo Serafín y al Chícharo González. ¿Cómo les pegó a ustedes el perder esas finales en casa? Fuerte. En casa. Muy fuerte. Las 2 en casa. Sí, muy fuerte. Una sí, creo que nos equivocamos en México contra Pumas.
y después el equipo no acabó de reaccionar y la perdimos. Esa sí fue más imputable a nosotros, vamos a decir, al metió equipo. un buen gol, un buen gol, Hugo sí. traía bien al equipo. Sí. Un poquito la distracción de Cristian, pero no es para particularizarlo en alguien. Ellos hicieron su juego y nos ganaron. Con Toluca no, porque ahí sí sentimos que hubo mano pesada en el arbitraje y nunca nos quejamos del arbitraje, pero allá Alcalá nos marcó un penal en donde el Chícharo González pisa a 30 centímetros y Ciñas echa un clavado, nos marca un penal en contra. El central de ellos, el uruguayo, le da un llegue con todo el negro, así le decía el negro de cariño, a Ferreira, creo que se apellida, y a Guille, juegue. Sí. Alcalá no lo marca. Total de ir ganando 3-1, 3-3. Entonces, y luego aquí le toca a Marco, y Marco, yo se la reclamé siempre a Marco porque le dije, mira, no es posible, lo expulsaste por fuerza desmedida. Serafín era más delgado que mi dedo meñique. Entonces, ¿cuál fuerza desmedida? A Vicente, el extremo izquierdo de Toluca. Y luego al Chícharo González también, sin siquiera una amonestación, nada, una entrada normal. Para afuera. De roja directa. Entonces sacó 2 rojas directas. La de Lucho Pérez ya fue al final del partido. Lucho ya aquí, la verdad es que fue un poquito de impotencia, desesperante. Jugamos con 9, 70 minutos o y en más. Una final, el desgaste. Sí, 75 minutos con 9 jugadores. Y jugando bien, Jorge. Jugando yo me acuerdo que con 9 bien. estábamos cerca, o sea, no parecía. Sí, Miguel planteaba muy bien los partidos y los plantea todavía muy bien con 9 o con 10 jugadores. Con 10 los juega, yo creo que mejor. Como que amplía más la cancha o algo así, ¿no? Pero lo maneja muy bien. Después de esos momentos difíciles de esas 2 finales, viene una pequeña época de la Volpe, en donde se va y quién va a pasar, y viene Vucetich. Sí. ¿Quién decide por Vucetich? ¿Usted, don Jorge? Nunca tomamos la decisión individualmente. Por ejemplo, antes entre Pasarela y Miguel Herrera, Hugo de León, que tuvo, yo creo más en el trabajo, por supuesto, mucho más en el trabajo que en la suerte, no es de suerte, pero sí nos faltó tantita suerte. Y también algo de actitud del equipo que se amedrentó un poco y se tiraba atrás con Hugo de León. De 17 partidos empatamos 12. Híjole, pero también veníamos de una mala temporada de Pasarela después del campeonato. Sí, después del campeonato no calificamos, exactamente. Y entonces tomamos la decisión de que viniera Hugo y Hugo no le fue bien. Y bueno, también son momentos que nos ayudaron a reflexionar y a profundizar en los aspectos que teníamos que reforzar del equipo, porque no es fácil escuchar a todo el estadio decir fuera Urdiales, fuera Salvador, fuera Pasarela, fuera de León, váyanse todos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, Parteaguas, ¿qué quiere la gente y qué queremos nosotros, ¿no? Y encontramos que la manera de jugar de Miguel fue la que nos hizo encontrarnos o reencontrarnos con la afición, ¿sí? Porque la gente quería, logramos una conexión entre cancha y tribuna. Y luego, pues la tribuna también impulsa mucho a los que están en cancha, por supuesto. Entonces, esa primera temporada con Miguel, lastimados, Alex Fernández, el Guille, y la sacó adelante y calificamos con Oribe Peralta, con Casartelli. Oribe era un novato. Sí, estaba empezando a probarse con nosotros. Entonces fueron épocas muy sólidas en el trabajo que se hacía desde la pretemporada, muy bien hecho, ¿no? Entonces cuando pasa lo de la Volpe, que él se ofusca por un planteamiento que hicimos de su contrato, que era el mismo. Él nos dijo, yo renuevo por lo mismo. Le planteamos la renovación y se la pusimos sobre la mesa, la firmó, y a los 15 o 20 minutos de haberla firmado, lo estaban esperando sus auxiliares fuera de nuestra oficina, que teníamos ahí junto, la oficina Luis Miguel y yo, y de repente dice, oye, no, aquí hay una falla en mi contrato, me deben un mes. No te debemos nada, el contrato anterior está finiquitado, está pagado, liquidado completamente, y el nuevo, pues es otra vez por la misma cantidad que tú pediste.
Total, él se confunde. El tema es porque él quería que fuera de enero a noviembre. Y nosotros dijimos que no puede ser de enero a noviembre, tiene que ser del año completo, porque si no, no puedes dirigir. Si calificamos, no puedes dirigir liguillas sin contrato. Entonces el contrato tiene que ser por un año, pero la paga es anual. Y él decía, es que yo quiero que me lo paguen en 11 meses. Te lo pagamos en 11 meses. A los demás te los pagamos en 12 meses, y en 24 quincenas. Tú lo quieres en 22 quincenas, no hay problema. Pero el contrato pues es el mismo, es el anual. Y por eso entonces él dijo, no, pues entonces, ¿sabes qué? Ya no tienen entrenador. Y se salió. Y bueno, pues así como se fue, se fue. Qué cosas de la vida. Y nosotros siempre habíamos tenido en mente a Buse, pero estaba ocupado. Él estaba donde. Alguna vez, él siempre estaba, cuando hicimos cambio de entrenador, de Pasarela a De León, o de León a Miguel, en una estaba en Puebla, en otra estaba en Veracruz, en otra estaba en Jaguares, o sea, siempre estuvo ocupado. Con contrato, Buse, y pues no era opción. Alguna vez platicamos con el Tuca, y tampoco fue opción porque nos dijo, tengo un contrato. Tenía contrato con Pumas cuando se va Mizrahi, y entonces pues no pudimos tampoco considerar al Tuca. Y no se hizo, y en eso renuncia la Volpe, o sale la Volpe de Vélez Sarsfield, allá de Argentina, y entonces es cuando lo invitamos, ¿no? Pero con Buse no. Entonces al año que sucede lo de la Volpe, pues Buse ya tenía un año narrando partidos, comentando partidos, porque él estaba parado por la situación que se le presentó en su matrimonio, que fallece su esposa, y él deja de dirigir, no me acuerdo en ese momento si estaba en Veracruz o en Jaguares o en dónde estaba, y de ahí dice, ya no puedo seguir dirigiendo y tengo que hacerme cargo de la familia. Fue un poco intempestiva la situación, pero entonces se quedó en Monterrey a estabilizar su familia. Y pues fue una diosidencia, como bien dice el Buse, ¿no? Porque estaba libre, nos renuncia un jueves, el sábado era el partido de pretemporada, de presentación del equipo, entonces nos renuncia el jueves y el viernes, pues Tito Becerra hace cargo del equipo y vamos a platicar con Buse. Ahorita es cuando. Y lo citamos a las 11 de la mañana del viernes y a la 1 de la tarde estaba firmado. Y entonces el sábado dice que dirija Becerra y yo mejor lo veo, ya lo tengo visto el equipo, pero lo quiero seguir viendo de acá, y yo empiezo el lunes. Y así fue. Entonces, pues fue una bendición, fue una diosidencia, y empieza a trabajar con el plantel y pues empieza a realizarse pues un cambio importante en el grupo, ¿no? Conecta con los Conecta jugadores. con todos, maneja muy bien el grupo, maneja muy bien el vestidor, con él se puede hablar de cualquier tema, o con otros entrenadores te dicen incluso ellos, ¿sabes qué? Yo no entro en la parte de los jugadores, en los contratos o cosas así, pero con él el tema que guste nosotros lo tratamos y lo acordamos. Pero también ustedes como directivos hicieron muy bien su chamba porque trajeron jugadores claves que le ayudaron mucho a Buse. O sea, en esos jugadores estaba Jovi, sí, cómo ¿quién no. más estaba? Bueno, el Chupete. Ese es uno de los que tenía que apuntar. Sí. Mira, es que Chupete lo trajimos con Miguel. Hay una anécdota que alguna vez escuché que Miguel viajó a convencerlo. Sí, mira, nosotros empezamos a platicar con su representante y decía, es que no va a ser fácil porque nunca ha salido de Chile, nos decía Fernando Felicevich, el representante de Chupete. Nos decía, y no va a ser fácil convencerlo de que vaya a México porque pues él es muy hogareño, es muy de su casa. Y le dije, mira, hicimos un acuerdo acá en la directiva de decir, ¿saben qué? Luis Miguel, váyanse. Pepe González Ornelas, Luis Miguel y yo conversamos y dijimos, lo mejor es vayan los dos, que vaya el director técnico y el directivo. Y ahí finiquitan cualquier duda que él tenga, ahí se la aclaran y todo. Entonces Chupete no esperaba que fuera el entrenador a hablar con él. Le empezó a platicar, dijo, mira, nosotros cómo jugamos, que vas a ver, y que nosotros... Se vino feliz. Porque muchos equipos lo querían. Sí. Hubo un detalle que ya nos había pasado con Rodallega, que estaba muy joven, y Rodallega llega solo, y no sabía con quién convivir, qué hacer. Entonces, cuando llega Chupete solo, pues dice, me voy a traer a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi hermana. A los de la cuadra, entonces, sí, bueno, y entonces contrata una casa de renta muy grande
pues estaba como león enjaulado, solo. Entonces le dijimos, Chupete, tráete a la familia. Decía, no, porque pierden el año escolar. Le digo, Chupete, el niño está en preprimaria. Sí. Aquí en cualquier preprimaria de Monterrey le van a echar la alfombra hasta la calle y decir al hijo de Chupete, no te preocupes por eso, el niño se va a adaptar más rápido que tú. No, me espero a diciembre. Entonces entró en muchas dudas, hizo 3 goles, estaba muy inquieto. Creo que hizo más goles en la pretemporada, sí, ¿no? Ahí sí, cómo no. Entonces ya en la pretemporada con Mizrahi le dijimos, ¿sabes qué? Esta es la tuya. Pero le movieron un poquito ahí el tapete porque Boca quiso llevárselo, aprovechando que él estaba con dudas, y nosotros le dijimos, ¿sabes qué? No, y menos a préstamo, como acostumbra Boca a plantear las cosas, y préstenmelo, y no, dije, mira, tráete a la familia, y va a cambiar todo. No, pero es que Colo-Colo quiere desbaratar la operación para que me pase yo para Boca, y dije, no, ¿sabes qué? No va. Y entonces él dice, no, entonces es que ustedes no me apoyan. Entonces pudimos hacer una conferencia, me acuerdo muy bien, el 28, 29 de diciembre, estábamos para empezar la Interliga en Estados Unidos, no me acuerdo si creo que fue en Dallas, y entonces le digo, Fernando, explícale por favor a Chupete que no es por causa del club, sino que Colo-Colo no pudo hacer, Colo-Colo estaba en quiebra. Estaba declarado en quiebra, en suspensión de pagos. Dijimos, no te va a arreglar, Chupete, no sé quién te habló al oído, pero está mal. Entonces ya le dijo Fernando, no, ¿sabes qué, Gordo? Le decía, no, Gordo, no fue problema de los directivos, fue problema acá de... Todos se fueron de vacaciones, los de Boca y los de Colo-Colo, y querían hacer una operación que decían ellos que era una de ingeniería financiera. Le dije, no, aquí no hay ingeniería financiera. Aquí paga o no paga. Claro. Entonces, en ese momento, dice él, entonces, ¿así fue? Sí, así fue. Bueno, entonces yo voy a dar una conferencia de prensa ahora. Y se sale de su habitación y se va directo con los periodistas que lo estaban esperando, porque nosotros le habíamos puesto límite ese día. Chupete, si no llega la oferta ese día, ya olvídate, no estés pensando en otra cosa, ¿no? Y entonces se avienta una conferencia de prensa sensacional, que normalmente él era cauto, era muy cuidadoso y hablaba poco. Y entonces él dice, ¿saben qué? A partir de hoy van a conocer un nuevo Humberto, un nuevo Chupete, y ese torneo siguiente con la Volpe es campeón goleador. Sí. ¿Sí? Porque él se enchufa, como diría Miguel, él se enchufa y él se mete al torneo y campeón goleador. Y a partir de ahí, sí, ya con él encendido, las cosas cambian. Sí, se proyecta de otra manera. Entonces ese año nosotros habíamos traído a Lloví, habíamos traído a Neri Cardoso, habíamos traído a Osvaldito. Y Aldo de Nigris también Aldo de Nigris vino ya después a medio torneo, porque nosotros teníamos al Cacha Arévalo. Sí, claro. Pero entonces la Volpe se desespera un poco con el Cacha y con el Chícharo, porque en Santos íbamos ganando 2-0, con lo cual clasificábamos a la final, estábamos jugando la semifinal, y el equipo se tira atrás, y él se incomoda con el Cacha Arévalo y con Chícharo, porque tiran al equipo atrás, se meten a defender y finalmente nos empatan, ¿no? Y nos empatan y nos eliminan por posición en la tabla. Y hubiera sido final con Tigres, ¿no? Con Tigres. Hubiera sido la primera final. La primera final, sí. Qué chistoso. Entonces, bueno, ahí dice la Volpe, ¿saben qué? No quiero al Cacha, no quiero a Chícharo. Y trajimos al Jerry Galindo. Pero el Jerry Galindo estaba en Necaxa, Aldo estaba en Necaxa y estaba el Negrito Sandoval. Y vinieron entonces, en combo. Sí, y entonces nos la plantean decir, oye, ¿quieres al Jerry Galindo? Nomás que van estos también. Sí. Bueno, está bien. Entonces la Volpe decía, no, es que Aldo no lo necesito porque yo tengo acá, y teníamos a Jared, teníamos ¿cómo se llama? Oribe todavía estaba. No, ya no estaba, pero estaba de Piño. Bueno, entonces no, dije, ¿sabes qué? Viene en el combo y fue genial. La pareja perfecta. Sí. Muy afortunados en eso, y Jerry Galindo fue el contención que pidió él, ¿no? Entonces ahí fue cuando llega Aldo, que fue un momento también muy importante. Aldo se acababa de casar, estaba más estable, más tranquilo, con muchas ganas de triunfar, no porque antes no las hubiera tenido, pero se estabilizó mucho.
Y eso fue muy bueno para su carrera. Y cambió totalmente su carrera. Viene un momento difícil con la muerte de Tano. Sí. Fue en esa época y somos campeones. Pero ese ya nos tocó con Vucetich. Ya con Vuce, sí. Ya estaba Vuce cuando fallece Tano en Grecia. Y ahí todo el grupo arropa a Aldo. Me acuerdo que celebramos la misa ahí por las cenizas de Toño en el TEC. Se une todo el grupo y es el juego contra el América, que le da al Chupete el pase, la baja con el pecho y la mete de zurda. Como si fuera tan. No. Sí. Y el equipo se proyecta. En ese momento yo me acuerdo que dije, vamos a ser campeones. Sí. O sea, no hay forma que no seamos campeones. Sí. Así como cuando Luis Pérez mete con Pasarela un gol de tiro de castigo, porque nos habían marcado un penal en contra en Santos. Estábamos ganando y Jared Borghetti se agarra con los brazos por detrás a Flavio Rollello y le marcan penal a Flavio. Flavio tiene un coraje, también el Tilón Chávez hace un berrinche, lo expulsan. Yo bajo al vestidor y llego cuando el Tilón le da al pizarrón que tenían ahí en la canchita del San Isidro, en el estadio viejo de Torreón, y se fractura la muñeca del coraje. Y en eso estábamos ahí discutiendo y dije, no, es que se llamaba Hugo León, el árbitro. Y en eso se oye el grito. Y nos anotaron. No, el gol de Lucho Pérez de tiro de castigo, que fue enseguida, después de que nos meten el penal. Ahí dices, sacan y dije, ahí somos campeones. Sí, ya cuando con Pasarela ahí ya se proyecta el grupo, igual acá con ese juego contra el América. No, ya no había quien parar al grupo. Impresionante, porque vienen dos finales con Cruz Azul de visita, donde no habíamos jugado, habíamos perdido 2 en casa. Sí. Y después de la de Cruz Azul toca la de Santos, en donde otra vez en casa, la final, y dices, híjole, en casa tenemos que salir campeones ahora sí, porque los 2 campeonatos habían sido fuera, sí. Morelia y Cruz Exactamente. Azul. ¿Qué sentiste, don Jorge, en ese campeonato? Pero bueno, mira, en el de Cruz Azul nada más es que íbamos aquí 3-1 en contra. Y me acuerdo muy bien porque ese fue un diciembre lloviendo, frío. Gol de Santana de cabeza. Gol de Santana de cabeza y luego la que le roba a Osvaldito a Corona y la mete Chupete. Y luego el otro de Chupete y entonces le damos vuelta. Y en el medio tiempo me decía mi esposa, mis hijos, no, es una losa, no lo vamos a poder sacar. Y dije, este equipo aquí por lo menos le vamos a sacar el empate y allá ganamos. Pues qué optimista, nosotros no estamos tan optimistas como tú, pero bueno, y así fue. No solo empatamos, les ganamos aquí y les ganamos allá. Porque allá también hace el gol Aldo y luego el gol de Chupete, ¿no? Claro que el pase de Osvaldito fue sensacional también. Que le pega, la pelota se frena, en la salida de Corona se lo lleva y la mete, ¿no? Sí, hace una definición increíble. Impresionante. Con esa presión en una final, ese fue el campeonato. Ya con ese gol celebraron el campeonato todos. No, y ellos ya se dieron totalmente, ya sabían que no se iban a poder levantar de eso. Claro, ese campeonato de Cruz Azul, yo estuve ahí también en el Azul, es muy importante porque para ustedes, como directivos de esa época, una cosa es quedar campeón una vez y otra cosa es repetir. Claro. Una cosa, uno puede ser como golpe de suerte, como, ay, mira, se acomodaron, volver a hacerlo. 2. Y luego 3, para ustedes. Nos fuimos 1 por año, porque fue en 2009, 2010 y luego 11, 12 y 13 los de CONCACAF. Los primeros 2 en diciembre, los de Liga, y luego en mayo, porque era cuando se jugaba la final de CONCACAF, los 3 seguidos también con Vuce, ¿no? Sí. No, sensacional. Y se cierran, después de esos campeonatos, algunos años después, una época impresionante, la época de oro. La gente, don Jorge, le tiene mucho cariño, porque nos dio, la verdad, a uno como aficionado, se lo digo de corazón, nos dio momentos de gloria y pues esa nostalgia de don Jorge. ¿Cómo ve usted ahorita el equipo? ¿Cómo ve los retos? Muy bien. ¿Cómo ve? O sea, ¿qué tan difícil es ser un directivo hoy en día? Usted terminó en el 2012. O sea, ya va para 10 años. Sí, ¿Cómo ha cambiado los retos para un directivo? Para hoy que tiene Duilio otro reto. ¿Ha cambiado mucho el mundo del fútbol en estos 10 años? Sí ha cambiado. Se ha producido una inflación enorme en el fútbol que ni la pandemia para mí la ha parado. Yo esperaba que se ajustaran mucho más
los salarios y todo, porque pues la pandemia fue muy, muy dañina para todos. Es decir, trae una consecuencia económica enorme y sin embargo sigue habiendo un crecimiento fuerte de los salarios de los jugadores o de los honorarios de los jugadores, porque pues hay una inflación en el fútbol. Tú ves ahorita que quedan 500 millones de euros por Messi o por Cristiano, pues no hay manera de recuperarlo. O sea, ¿cómo lo recuperas? Entonces, sí fue cambiando. También fueron cambiando para bien los patrocinios. Los primeros 4 años que me tocaron estar a mí en el club, que estábamos ya los tres, Pepe González Ornelas, Luis Miguel y yo, pues teníamos todavía un final de contrato con Televisa en donde no recibíamos nada, porque se lo habían anticipado prácticamente todo al club, a Jorge Lankenau, por la situación particular que se vivió con él, por adelantado. Claro. Entonces nosotros no teníamos ingreso por ahí. Y después ya se puede hacer un mejor contrato con Televisa, después de que lo peleamos muchísimo, de que transmitimos 5 partidos por internet, que hicimos una labor con los patrocinadores que aguantaran de pasarlo por internet en vez de por tele abierta, y nos respaldaron muy bien. Y entonces ahí ya Televisa cede, se cambia una cláusula que nos tenía ahogados. Y cambian las cosas, ¿no? Y afortunadamente después ya se hace un contrato diferente con ellos y después ya ahora con los actuales. Poder hacer las inversiones de los jugadores. Claro, cómo no. Todo eso. Qué reto para un directivo ahorita en esta pandemia también, sin ingresos, sin taquilla, patrocinadores también ahorcados, jugadores como que no saben si renovar o no renovar. Ha de ser un reto. Usted hizo muy bien, creo yo, que el cambiar la perspectiva de manejar un equipo de fútbol como una empresa que a lo mejor tuvo sus críticas al principio, pero le dio bases, cimientos para poder tener lo que hoy en día tenemos. Es que es una empresa. Es decir, yo decía, bueno, tenemos un área de producción que es la de básicas, es decir, la formación de jugadores, que Monterrey sigue produciendo jugadores. Ahorita hay 4 jóvenes, uno adquirido, pero los otros, hay 3 en Olímpicos, hay otros en el equipo de Copa Oro, pero son formados en el club, ¿no? Están ahorita Montes, Charlie, que se formaron en el club y que ahí están. Entonces ese es un activo muy fuerte del club. Tiene que haber también una estabilización en los jugadores que se producen, porque no es nada más debutarlos, hay que formarlos. Ese es el área de producción. Luego en el área comercial y de ventas hay que hacer toda una labor para vender los abonos. Ahora, es decir, estamos hablando de que fue como 65% de incremento de los 30,000 que podíamos vender en el TEC a 53,000 aquí. Estás hablando de más del 60%, ¿no? Sí, entonces no es sencillo. Y yo escuchaba muchas dudas o opiniones de prensa escrita y hablada, así de los medios, de decir, no, es que no llenan el estadio. Es que el estadio no está diseñado para que esté lleno siempre. Es decir, tienes que tener un margen. Y claro que quisieras tenerlo siempre lleno, ¿no? Pero todo eso va a depender de la situación, de lo que pasa en el entorno. Es decir, hay gente que incluso con el abono no viene porque se le hizo tarde, porque ya las distancias son diferentes, los traslados. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es una maravilla de estadio lo que se construyó. Yo estoy feliz con el estadio. Tiene una visibilidad extraordinaria desde cualquier ángulo. Y además era ya necesario para la ciudad un estadio. Y nos da la oportunidad, además, de que en unos cuantos años tengamos el siguiente mundial, que esperemos que cumplimos todos los requisitos. Para los que solo nos están escuchando por radio, es que estamos en el estadio. Estamos viendo esta butaca, esta hermosura, que no? uno se siente en Europa, ¿no? En el mejor de los estadios. Estamos aquí en Guadalupe, Nuevo León. Así es. Es increíble. Así es. Yo he traído invitados aquí al estadio y la verdad de fuera de México, y se maravillan con el estadio. Tenemos algo increíble. Don Jorge, voy a empezar a cerrar, a recapitular, porque la charla se ha ido tan amena que el tiempo nos lo comimos. De entrada, agradecerle por todo lo que hizo por el club de parte de un aficionado. Este podcast, este programa se llama Corazones de Muy Buena Ley, como bien dice el himno, agarramos esa frase y con todos los que hemos charlado con mucha gente,
pues es gente que tiene un corazón de buena ley y que es lo que como institución, ¿no? Sí, todos cómo no. Tenemos que ser ejemplo y ser buenas Seguro personas que y sí. la empatía y el amor al prójimo y la sociedad Sí. y todo eso. Y antes del cierre de cómo usted termina siendo Sí. directivo por una invitación Sí. del señor Ornelas, gracias Sí. a un tema de la iglesia y todo Claro eso. que Antes sí. de eso quiero hacer un pequeño juego que espero no comprometerlo, pero imagínense que yo soy el directivo, Ujú. usted es el entrenador, vamos a decir Muy que bien. no de un fútbol, pero de Sí. ese del fantasy o de Correcto. juego ahí con sus hijos. Muy bien. Usted solo puede escoger uno para elegir un equipo, ¿ok? ¿Cómo no? Y es sin compromiso, no se me ofendan jugadores que vean, don Jorge los quiere a todos, ¿ok? Claro. Pero bueno, usted es el entrenador, le doy dos opciones de portero, Orozco o Barovero. Orozco. Dos mediolaterales extranjeros, Ayoví o Stefan May. Ayoví. Ayoví. Centrales, Rochen o Basanta. Basanta. Laterales, Severo Mesa o el Turbo Muñoz. Severo. Medios, Luis Pérez o Celso. Luis Pérez. Muy bien. Extranjeros argentinos de buen nivel, Neri o Maxi. Neri. Killers, Guille o Funes. Uy, me la pusiste bien difícil. No puse el Chupete porque No, para mí el Chupete no, como claro. que era un superhéroe, Sí, ¿no? Pero, sí. pero Guille o Funes. Es que dura más tiempo Funes, pero está muy difícil porque... Los dos. Los dos, sí, Los hay que dos poner a arriba. los dos ahí. Los dos arriba. Muy Sí. bien. Y de entrenador, ¿a quién? Bueno, usted ya no es el entrenador, pero ¿quién lo supliría usted? ¿Buse o Aguirre? No, Buse, Buse. Ahí está. Buse, por Don su Jorge, trayectoria. le agradezco mucho. Quiero cerrar esta pequeña charla para decirle a la gente cómo fue una instrucción divina el que usted terminara siendo invitado para ser presidente, porque tiene algo que ver la iglesia. Yo sé que usted es una persona, no sé si religiosa es la palabra, Sí, pero sí. con mucha fe. Sí. Y me encanta esa parte de usted Sí. para compartirla, para que la gente lo ¿Cómo entienda, no? porque no creo que mucha gente lo sepa, más que los que se han metido a todos los podcasts. Claro. Pero creo que es una anécdota muy bonita para poder cerrar el programa. Sí, cómo no. Lo voy a hacer lo más breve posible. Un día teníamos una boda, un sábado, y me dice mi esposa, oye, no se te olvide el compromiso. Y le digo, no se te olvide porque ya sé que no vas a dejar de ir al estadio. Había Le digo, juego. sí, estaba en el TEC a las 5 de la tarde y la boda era a las 7. Le dije, mira, a la misa no vamos a llegar, pero a la celebración, ya al festejo sí. Y era en el Luisiana, un restaurante bien chiquito ahí en el centro de la ciudad. Sí, sí, perfecto. Entonces, no alcanzamos a ir a la catedral, a la misa, pero llegamos allá. Y entonces llegamos tarde, porque yo me fui al estadio y luego me llevé ropa para cambiarme, Cambiarte ahí echarme un cerquita. baño rápido en la casa de mi hijo, que estaba cerca muy bien. del estadio, y luego entonces, un muy buen amigo, padre de un sacerdote, me dice, Urdiales, vente, aquí hay 2 lugares. Porque Y llegó tarde, sí, ¿no? porque Ya no llegué había tarde, ya no lugares. había lugares. No había más que esos 2 lugares. Y dijo, fíjate que a última hora unos compadres cancelaron, siéntense. Y empezamos a platicar. Y me dice, oye, te invito el lunes a mi casa porque necesitamos ayudarle a un sacerdote que acaba de instalarse ahí en el Uro. Le hicieron parroquia y hay que ir a ayudar porque no trae ni para la luz, no completa ahí. Está un poquito ahí abandonado. Y, ¿Qué ayuda? no, le dije, con mucho gusto. Me dice, mi señora me daba patadas por abajo de la mesa y me dice, no te comprometas, nos acabamos de cambiar a vivir a Santiago. Le digo, no, yo no me puedo, es de arriba, viene de arriba, esta llamada es de Dios, hay que ir. Fuimos y en esa reunión nos dice Pepe, el anfitrión, dice, oye, necesito que sepan que el padre necesita ayuda, aquí está el padre Juan José, no es Juanjo el que estuvo en tele, sino el otro Juanjo, y entonces dice, necesita ayuda. Y entonces vamos a empezar a trabajar por ahí, pero a partir de hoy, el que va a conducir, coordinar el patronato del Uro, es José González Ornelas. Nos conocíamos, él me conocía porque yo trabajaba en Vancomer, él trabajaba en FEMSA, pero no habíamos tenido un trato directo, porque él estaba en un área muy diferente a la que yo manejaba. Yo tenía relación algo con Carlos Salazar, con el ingeniero Fernández, porque Vancomer tenía un programa que se llamaba Vancomer en la educación. Sí. Y yo trabajaba mucho con FEMSA por la Fundación FEMSA, que apoyaba mucho la educación.
Y entonces empezamos a trabajar. Y en ese entonces Pepe estaba en FEMSA. Todavía no. No, ya había sido consejero delegado en Tigres, junto con Carlos Salazar, que eran los dos consejeros delegados. Uno de FEMSA. Los dos de FEMSA, y los dos de Tigres eran Zambrano y Domene. Bueno, pero entonces, como ya habían decidido separarse y que Cemex se quedara con Tigres y FEMSA con Rayados, Pepe estaba en su chamba. Pero en eso, en ese año que estuvimos trabajando en el Uro, pues alguna vez surgieron ahí 2, 3 comentarios de fútbol, pero aislados. Y un buen día, pues lo nombran a él en lugar de Gilberto Lozano, porque Gilberto se fue a la política, apareció allá como oficial mayor de gobierno en el gabinete de Fox. Okay. Y entonces, pues de repente aparece con que le piden a Pepe que sea el consejero delegado para Rayados. Y le digo, ¿te sacaste la rifa del Rayado? Dice, sí, pero ya hay como una charla en el Uro. Y me dice, sí, a ver si más adelantito ahí platicamos un poquito de fútbol, ahora sí. Sí, está bueno. A los meses me dice, oye, vamos a platicar un poco de fútbol. Nos echamos un café en un restaurante, en un Vips. Ahí en la salida de la carretera, él vivía también por el rumbo allá, y pues ahí nos echamos un café. Y me dice, oye, mira, el club está así, ¿cómo ves tú como de afuera? ¿Qué opinión me das? Le dije, pues creo que hay que separar lo deportivo de lo administrativo, que sí haya un enlace en la parte de una estructura matricial, que se enlacen las llaves, pero que sean autónomas. Oye, pues está interesante. Bueno, a los 3, 4 meses me dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí funcionó bien lo que me platicaste. ¿Qué cosa? Lo de separar. Funciona muy bien. ¿No te quisieras incorporar al proyecto? ¿A cuál proyecto? ¿Al del club? ¿En serio? Sí. Le digo, ¿vas a hacer un consejito, algo? Dijo, sí, no, directo al club. ¿Cómo? Al puesto. ¿En qué posición? ¿A qué me estás invitando? ¿No? Dice, no, como presidente. Órale, le digo, pues órale, le digo, caray, y mi amigo Ricardo, dice, no, está platicado con Ricardo, no está de tiempo completo, y ya requerimos una persona de tiempo completo, esto está tomando mucha forma, el club estaba intervenido por Hacienda. Sí, cierto. Entonces le digo, caray, Pepe, pues de entrada te digo, sí, nomás que mi padre me dijo, no lo pienses mucho, piénsalo bien. Le digo, está bien, pues dice, sí, tienes razón, piénsalo bien. Dije, pues estoy renunciando a 30 años de banquero. Que mi chamba de banquero empezó en la banca de los Rayados, porque nunca fui titular. Sí, fui en la banca, pero 30 años pero de luego banquero. de banquero, ¿no? Y pero pues en principio te digo que sí, porque es la ilusión de mi vida, es decir, terminar mis últimos años vamos a ir laboralmente hablando, terminarlos en un club de fútbol, pues son cosas que le he pedido a Dios, la verdad sí se lo había pedido yo a Dios, claro, que me pudiera yo jubilar, por decir, en Vancomer y luego dedicarme al fútbol, y me lo anticipa. Entonces lo platico con mi familia y me dice, ¿sabes qué? Si lo vas a comentar, que sea en un círculo muy cerrado, porque no queremos, tú sabes cómo es el medio, y todo. No, por supuesto que va a ser totalmente cerrado. Lo analicé, lo pensé, y llegamos a un acuerdo, decir, bueno, está bien, estoy hablando que fue por ahí de octubre, y dijimos, bueno, vamos a ponerle una fecha, terminando el torneo lo vemos, y así fue. El 6 de diciembre, entonces ya se determinó a finales de noviembre, que sería el 6 de diciembre cuando empezaría formalmente, y en el Inter me dice, vamos a estructurar un poco el club. Está así, ¿tú qué piensas? ¿Estás bien así o qué harías? Hacemos? Como yo ya tenía el antecedente que él me había compartido, le dije, mira, lo único que yo veo es que Luis Miguel, Salvador, que entró en agosto al club, estamos en noviembre, le digo, yo creo que me haría mucho bien si yo lo invitaría a que estuviera conmigo en el área de la vicepresidencia deportiva, porque no teníamos vicepresidencia deportiva. El vicepresidente deportivo realmente era el que hacía los contratos, que era el licenciado Arredondo. Entonces, y él tenía un cargo en la federación. Entonces me dice, bueno, y ¿qué planteamiento le hacemos al licenciado Arredondo? Le digo que se quede como vicepresidente jurídico
y siga siendo el enlace con la federación ahorita, mientras yo agarro la onda aquí. Y Luis Miguel el enlace Y Luis con los Miguel jugadores. que sea el enlace con los jugadores. Que todos lo conocían. Dije, porque es muy importante el olor a vestidor, es decir, el manejo en el vestidor. Yo estuve en el vestidor la última vez en el 68, ¿verdad? Sí, Entonces, 50 años, sí, 32, 33 años después, entonces digo, no traigo el feeling del vestidor. No, pues invítalo, me dijo. Y funcionó perfecto. Entonces lo invito y Luis Miguel me dice, no, pues encantado de la vida. Entonces le dije, bueno, después nombramos a alguien en lo comercial, pero por lo pronto, le dije, lo comercial como quiera nos vamos a meter tú y yo porque hay que traer patrocinadores. Hay que hacer que esto funcione como negocio. Sí, exactamente. Claro. Bueno, pues es que eso es Por eso quise cerrar con esto porque esa diosidencia de la parte de la iglesia, de la parte de ir a esa boda, de llegar tarde por ir a un juego, claro. Todo fue y llegó a un fin increíble para el equipo. Si usted no hubiera ido a apoyar al padre, si usted no hubiera ido tarde a esa misa, ahorita quién sabe qué estaría, a lo mejor no existiría el estadio, a lo mejor no hubiéramos tenido 3 campeonatos, tal vez más, quién sabe. Pero eso solo Dios. Solo Dios, la historia se marcó y usted fue parte. Así que felicidades, felicidades. Feliz de que hayan habido esas diosidencias en el camino y yo estoy convencido de que son cosas que vienen de arriba, ¿no? También hay que irlas a buscar. Es decir, yo varias veces trataba de hacerme el encontradizo con alguien. Yo quería estar en el fútbol y no se daba, hasta que Dios dice, esta es, ¿verdad? Y de una manera totalmente inesperada. Es decir, son toques divinos, la verdad, que llegan de arriba y hay que acatar. Y hay que acatar y hay que poner todo lo que está de nuestra parte. Y muy agradecido con tanta gente, desde los utileros, los que trabajaban en el cerrito. Yo nunca me he sentido ni me puedo sentir que tuve algo diferente que hacer. Me tocó una labor, la hice, pero con una convergencia de labores de tanta gente impresionante, como todos entregaron todo por el club. Jugadores, los fisioterapeutas, los entrenadores, y un aspecto fundamental que eran los valores que fomentábamos. Cuando los jugadores y todo el plantel del staff del equipo y del club empiezan a hablar un mismo idioma, las cosas funcionan, la máquina avanza. Sí, cuando yo lo vi, yo estuve ahí, tu lugar está en la cancha, y que lo empiezan a decir los jugadores. Hicimos comerciales con los jugadores que fueron muy buenos, y luego en la vida y en la cancha, y platicábamos mucho con los jugadores y los técnicos que tuvimos de decir, es que no es en la cancha y en la vida, primero somos personas y después hacemos la función que nos corresponde. Unos como directivos, otros como directores técnicos o auxiliares, otros como fisioterapeutas o los doctores del club, y otros como jugadores. Tiene mucho sentido, porque si estás bien en tu vida, te va a ir bien en la cancha. Y así es ley de la vida para todo a lo que nos dediquemos. Y a los jugadores les explicamos mucho eso, les decíamos, mira, lo gran jugador que eres, pues no hay duda, por eso te buscamos. Pero si no fueras una gran persona, no te hubiéramos invitado. Claro. No te hubiéramos invitado. Y de ahí están los valores del club. Sí. De ahí nacen también muchos y la cohesión que existe en el club por esa razón. Porque hay muchos egos, sí, pero cuando los pones al servicio de un equipo, cuando es un trabajo en equipo, los resultados van a venir. Tarde o temprano. Claro que sí. Don Jorge, es un placer platicar con ustedes. Le agradezco mucho su tiempo, sus anécdotas, su charla tan amena. Le quiero decir gracias por ser un corazón de muy buena ley y cerramos este programa. Muchas gracias, Nacho. Hicimos toda esta historia desde que usted llegó hasta el cierre, hasta los valores, hasta un poquito de todo platicamos, así que estoy muy honrado de haber platicado con usted y pues un mensaje de cierre a la gente que tanto lo quiere. ¿Cómo no? El honrado soy yo, lo rayado lo voy a honrar toda mi vida, seré honrado hasta que Dios me llame. Decirles que hay un gran club, que hay un gran sentimiento atrás de todo esto, que hay un gran compromiso social de la empresa de FEMSA como tal, de todo lo que se ha elaborado y estructurado y consolidado detrás de esto, es para que lo disfrutemos todos. Esto es un compromiso muy grande con la ciudad, con el país, con la sociedad en general, porque genera cosas muy, muy, muy positivas. Entonces,
apoyen al equipo, exíjanle al equipo, se vale, y nosotros así lo planteamos y siempre nos lo dijimos primero a nosotros internamente, es decir, la exigencia tiene que partir de nosotros y no nos sintamos mal porque la gente nos exija. Ahora, le pedimos en todo lo posible que la exigencia sea racional. Hay cosas que no se exceden de lo racional y entonces son pasionales y entonces no hay que perder la cabeza por el corazón. Es decir, hay que meterle todo el corazón, pero también toda la cabeza. Decía, mi declaración original fue con el corazón caliente y la cabeza fría, ¿verdad?